Pongo ahora. Decía, ahora sí, estamos grabando. Dejo entonces el resto de la clase al doctor Achar. Lo voy a hostear. No te preocupes por la grabación, Jorge, porque la puse en The Cloud y viene directo a mi cuenta. Así que eso. Beatriz, Sí, adelante. pregunta, ¿van a dar algún ejemplo más claro de lo que sería un procedimiento de estos que estás Una hablando? cantidad, una cantidad. Ahora voy a Pues lo dar algunos, sí. necesito. Esto es el inicio de 3 clases del tema y van a ustedes a encontrar cosas, así que tranquila. Por eso yo les dije, arrancamos con el concepto y después caen todas las fichas con todo lo que se va a explicar. Sí, sí, ni lo dude, ni lo dude. Bueno, entonces Jorge, adelante y muchas gracias. Ya estás hosteado, ¿verdad? Yo te veo Vale, que sos el host. yo sigo. Bueno, muchas gracias. Que pasen Chao, bien. Beatriz. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a seguir con la clase, en realidad, bueno, seguir y empezar también con la clase, porque Beatriz armó una pequeña introducción. Primero les quiero pedir disculpas, puede haber un ruido de fondo, tengo un cachorrito recién llegado a casa y no me para de llorar. Decidí no ir a la oficina para no tener ruido de la oficina para poder dar la clase y me olvidé que tenía el cachorrito acá y está insoportable. Pero bueno, veré ahora cómo trato de manejarlo. El tema de hoy son las patentes. Y las patentes se enmarcan en un concepto más amplio que ya Beatriz les explicó en parte la clase pasada y en parte estaba explicando hoy, de lo que son las invenciones o la protección de las invenciones. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de que nuestra normativa establece todo un sistema para proteger ciertas, y esto es importante que lo recuerden, ciertas invenciones. No todas las invenciones son protegibles por la ley, solamente algunas que la ley establece. ¿Por qué? Porque la regla general en nuestro derecho, y por norma constitucional incluso, me sale un cartel de que tengo un poco de internet deficiente, así que si alguna cosa se pierden, me avisan. La norma general en nuestro derecho es la libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona puede ejercer la actividad comercial, industrial y productiva que considere y que le guste. O sea que en sí, yo no tengo por qué de regla respetar la supuesta propiedad intelectual o invención de otro. Solamente se respeta aquella que la ley protege. Y para que la ley la proteja, tienen que cumplirse ciertos requisitos y ciertas etapas. No cualquier invención, no cualquier idea, y en general las ideas tienden a no ser protegidas, pero no cualquier invención es protegida por nuestra ley. Ya Beatriz les dijo que en nuestra ley prevé 3 institutos principales de protección en propiedad industrial para las innovaciones. Básicamente 2 y un tercero que es para temas de diseño, que a ustedes les debería interesar particularmente. Uno son las patentes de invención, que era lo que estaba hablando Beatriz. Otro los modelos de utilidad. Y un tercero que son las patentes de diseño, que las vamos a ver más adelante. Hay un ejemplo que a mí me gusta dar para explicar la diferencia entre los 3, porque creo que es bastante gráfico y tienden a recordarlo la mayoría de los estudiantes. Nosotros vemos una lapicera. Hubo alguien que en su momento inventó que la lapicera, inventó el mecanismo de la lapicera. ¿Qué quiere decir? Un sistema para guardar tinta de una manera que la tinta no se pierda y para poder ir, que la misma sea soltada de manera uniforme sin que también quede un chorro en el papel y poder escribir de una manera uniforme y prolija. Eso es un invento de la lapicera. Antes no era posible. Antes uno tenía la tinta en los tinteros y tenía que ir sumando tinta para ir escribiendo. Alguien en su momento inventó la lapicera. Quien inventó la lapicera pudo haber hecho una patente de invención. ¿Por qué? Porque es una solución a un problema de la técnica. O sea, había un problema en la técnica que quería decir que las personas no podían guardar la tinta dentro de la lapicera. Tenían que tener un tintero afuera, lo cual generaba un montón de problemas. Por ejemplo, yo quiero transportar las famosas plumas o tinteros para escribir en otro lado. La lapicera, como tal, es un invento que beneficia y mejora la vida de las personas, facilita la vida de las personas porque soluciona problemas de la técnica. Eso es, quien hizo eso tuvo lo que se llama una actividad inventiva. Ahora vamos a ver bien los requisitos, pero yo me quería centrar primeramente en esto, que es la actividad inventiva, que es una actividad inventiva importante.
respecto al anterior. No inventó algo obvio, sino que el que lo hizo realmente tuvo que hacer un trabajo intelectual de poder desarrollar un mecanismo para sostener la tinta y que esa tinta después pueda ser utilizada en un papel. Ahora, hubo alguien que posteriormente, probablemente posteriormente, se le ocurrió que a esta lapicera yo podía agregarle un capuchón, ¿no? Este capuchón, obviamente, no es una gran actividad inventiva, no es una gran idea, sí, pero sí mejora la lapicera y me da una funcionalidad más, que es lo que hace, permite que yo la lapicera me la pueda colgar de la camisa. Esto no es un gran invento, no es una gran novedad, o perdón, una gran actividad inventiva, que es una de las características de las patentes. Sí, pero sí es algo que mejora. Quien haya inventado el capuchón de la lapicera no tiene derecho a tener una patente de invención, pero sí puede pedir una patente de modelo de utilidad, se llama, que es el segundo instituto que existe en las patentes, ¿no? Que es similar a las patentes de invención en casi todo, salvo en el plazo, que es un poquito más corto, el plazo de los modelos de utilidad, y en que lo que se denomina la actividad inventiva es menor. O sea, uno no precisa realizar una gran actividad inventiva o de investigación para tener un modelo de utilidad, sino simplemente una mejora, y una mejora que sea útil, que tenga una cierta utilidad respecto a el invento anterior. ¿Ok? Eso es un ejemplo que me gusta dar para diferenciar bien los dos institutos principales que tenemos en materia de patentes, que son las patentes de invención y los modelos de utilidad. Y por otro lado, está lo que es el diseño de la lapicera. Tanto el color como la forma que tiene, la ergonomía que tiene, que es algo que ustedes estudian en quienes hacen diseño industrial, que estudian la ergonomía de los productos, y este diseño también, como tal, puede ser protegido por una patente de diseño. La parte externa u ornamental del producto de la lapicera, que es en parte lo que ustedes estudian, los diseñadores industriales estudian en parte cómo diseñar productos ornamentalmente más lindos, pero también cómo son ornamentalmente mejores, más funcionales. Por ejemplo, que tengan una forma que evite que yo me lastime los dedos cuando estoy escribiendo. Ese tipo de cosas es lo que uno hace, diseñar la parte externa del producto, y como tal, cuando el diseño de la parte, perdón, de la parte externa no tiene ninguna funcionalidad específica, estamos ante una patente de diseño. ¿Se entiende eso? Me preguntan acá, ¿me podés repetir el nombre? No sé a qué nombre te referís. Hablé de los tres institutos: patente de invención, patente de modelo de utilidad y patente de diseño. Supongo que era alguno de esos. Entonces, estos son básicamente los tres institutos que ayudan a proteger o que nos permiten proteger. Y cada instituto tiene sus reglas particulares, las reglas específicas que la ley establece para aceptar esa protección. Recuerden, y esto es muy importante también que lo recuerden, que en materia de patentes y en general en toda la propiedad industrial, que son todo lo relacionado con patentes y con marcas, no así el derecho de autor, que es aparte. Recuerden que en todo tema de patentes y de marcas, para tener un derecho, uno tiene que pedírselo al Estado. ¿Qué quiere decir? Uno tiene que ir y pedir la patente, y el Estado, la oficina estatal, tiene que concederme el derecho de patente. Para yo ir al Estado a pedir la patente, tengo que cumplir con una serie de requisitos, ¿no? Algunos requisitos que son muy complejos de entender, por algo hay agentes que se especializan en pedir patentes en la oficina, porque son sumamente complejos, y otros que son relativamente sencillos y que ustedes pueden hacerlo, algunos de los cuales con Beatriz les vamos a enseñar en estas clases cómo hacerlo y cómo buscarlos, porque les da herramientas a ustedes también para conocer y para entender todos los temas de patente, pero también les da herramientas para ustedes saber qué pueden buscar y qué pueden hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, eso lo voy a ir mostrando a poco. Voy a compartir una pequeña presentación con algunos puntos, simplemente porque creo que, sobre todo a esta hora de la mañana, ayuda ir presentando y ordenando algunos de los conceptos que voy diciendo. Bueno, acá algunos de los conceptos que básicamente estuvimos dando con Beatriz.
Entonces, primera característica, soluciona un problema de la técnica. Esperen que... No sé dónde puedo ver la presentación, mostrarla completa. Bueno. Arriba a la derecha, ¿no tenés como Sí. al lado de la lamparita? Ahí está. Primer concepto que lo estábamos viendo, y esto es importante, es una solución a un problema técnico. Soluciona un problema de la técnica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que yo les daba con el ejemplo de la lapicera, nos permite básicamente solucionar el problema de que efectivamente no había posibilidad de guardar la tinta dentro de un recipiente para poder escribir. Esa técnica requirió años de evolución e investigación sobre cómo tiene que ser la lapicera, los productos que tienen que estar conformados con la lapicera y sobre todo la tinta. Cómo tiene que ser la tinta, cómo tiene que estar conformada y qué características tiene que tener esa tinta para no echarse a perder cuando está en la lapicera. Bueno, todo eso, cuando uno logra armar todo ese invento, genera una patente de invención. Soluciona un problema de la técnica a partir de una cantidad de avances, en algunos casos no tienen por qué ser inventos de la persona. ¿Qué quiero decir? De repente quien inventó la lapicera no inventó la tinta y tampoco inventó la lapicera, las leyes físicas que permitieron saber qué era lo que la lapicera tenía que hacer para que no se seque la tinta. De repente no, de repente él lo que logró fue, encontró que alguien inventó una tinta que no se secaba, que otra persona inventó un sistema para poder guardar y almacenar esta tinta, y lo que hizo fue juntó las dos cosas. Y con esas dos cosas solucionó un problema técnico. ¿Cómo hizo? Bueno, de repente buscó en personas que estaban en otros lados, en bases de datos, buscó en bases de datos y en personas que habían inventado esto, y a partir de esto juntó las dos cosas e inventó la lapicera. Estoy haciendo un ejemplo que lo estoy inventando, ojo, ténganlo claro, no lo tomen al pie de la letra esto, simplemente para que se comprenda el concepto. ¿Ah? Entonces, son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Ahora vamos a ir viendo cada uno de estas cosas. Entonces, el primer elemento que tiene que tener una patente como tal es la novedad. Y esto también es importante que lo recuerden. ¿Qué quiere decir la novedad? Yo no puedo patentar algo que ya está patentado. ¿Y cómo sabe la oficina que esto no está patentado? Y que no esté patentado en ninguna parte del mundo. O sea, no, la novedad, a diferencia de la patente, que el derecho que yo recibo de la patente es nacional, porque me lo da el Estado uruguayo, la novedad como tal tiene que ser universal. O sea, nadie debe haber patentado esto en ningún país del mundo. ¿Y cómo hace la oficina para saber esto? Bueno, hoy con Internet es relativamente fácil, existen bases de datos, sobre todo las principales oficinas del mundo, especialmente la de Estados Unidos, la de España, China, Corea y Japón, que básicamente uno ahí puede buscar los principales centros de patentamiento en el mundo. Entonces, uno cuando presenta una determinada patente para solicitar, de hecho, la oficina demora muchos años en otorgar los derechos de patente, varios años, más de los que debería, que obviamente no tiene los recursos humanos que requiere, que necesita, pero básicamente lo que hace es analizar la novedad. Y lo que más tiempo les lleva. ¿Por qué? Porque cada patente que uno le pide al Estado, tiene que el Estado ir y revisar en todas las bases de datos del mundo que nadie haya hecho nada parecido, para poder certificar que hay efectivamente una novedad, o sea, que fui yo el que inventó esto. Tiene que haber una actividad inventiva, como yo les decía, bueno, en el ejemplo de la lapicera que puse recién, algo se me tuvo que haber ocurrido, básicamente. Si yo simplemente lo que hice fue cambiarle el color a la lapicera de un invento anterior, no hay una actividad inventiva. Si yo lo que hice fue, simplemente inventar el mecanismo por el cual bajo, no sé, puedo utilizar, bueno, acá no se ve porque no tengo la cámara prendida, pero el botón de arriba donde uno baja el piripicho para poder escribir,
nada, tampoco tiene una gran actividad inventiva, porque en sí no soluciona nada. La solución al problema de la técnica está en poder almacenar y poder distribuir la tinta de manera uniforme y sin que se seque y sin que se eche a perder, y poder tenerla durante mucho tiempo almacenada en la lapicera para poder transportarla. Esa es la actividad inventiva que uno tiene que tener. Y no tiene que ser obvia, tiene que haber una elaboración. Porque si eso ya estaba creado por alguien, yo lo único que hice fue junté A más B, y bueno, capaz que no es suficiente, y te dicen, no, esto no es una actividad inventiva relevante, real, no hiciste nada con esto. Bueno, tenés que realmente haber creado algo que sea original, que sea, que implique una actividad intelectual para solucionar ese problema. No puede ser algo obvio. Si es algo obvio, no hay actividad inventiva, y por tanto se considera que el requisito de patentabilidad no está cumplido. De hecho, muchas veces se rechazan patentes también por la falta de este requisito, que es la actividad inventiva. Y este requisito es el requisito que divide a los dos institutos más importantes que tenemos de defensa de la innovación, de lo que habíamos visto, que eran las patentes de invención por un lado, recuerdan, y los modelos de utilidad por el otro. ¿Recuerdan el ejemplo? La lapicera, la patente de invención me sirve para cuidar la lapicera en sí misma, y el modelo de utilidad me ayudaría a proteger, por ejemplo, si inventé el capuchón de la lapicera. Bueno, ahí sí lo que hay es una diferencia de actividad inventiva. Para la patente tiene que haber una actividad inventiva alta. Para el modelo de utilidad no tiene que ser alta, tiene que ser una actividad inventiva media o baja incluso. Cualquier mejora que yo le hago a un producto, ya existente incluso, aunque no sea una mejora determinante en ese producto, si es una mejora funcional que le ayuda a tener mejor funcionalidad para su utilidad, para su utilización, perdón, en ese caso yo puedo tener un modelo de utilidad. La actividad inventiva del modelo de utilidad es más baja que la de la patente. Es una actividad inventiva, se dicen patentes clase B, porque es una actividad inventiva, nada, no inventaste nada, como se dice vulgarmente, simplemente mejoraste lo que había. Por eso que la actividad inventiva es el elemento que divide los dos institutos como tales. Y finalmente, la aplicación industrial. La aplicación industrial es lo que lleva a que, para que una patente sea tal y sea aceptada, tiene que tener una aplicación para producir servicios, para producirlo, o de procedimiento. Y acá es donde estaba el ejemplo, lo que estaba diciendo Beatriz, que decía, bueno, si nos pueden dar un ejemplo. Bueno, un ejemplo, por ejemplo es, yo tengo la etapa de aplicación industrial, yo tengo la lapicera, yo puedo patentar la lapicera como tal, o puedo patentar el mecanismo que utilizo para producir lapiceras. ¿Qué quiere decir esto? A ver, cuando uno realiza un mecanismo, que son las patentes de procedimiento, que como están previstas, por ejemplo, lógicamente, por dar un ejemplo solamente, ¿no? Yo lo que hago es hacer unos moldes de plástico donde están los mecanismos internos de la lapicera para guardar y para almacenar la tinta, y yo hago esos moldes, hago la base de plástico y relleno con la tinta. Pero de repente yo encontré un mecanismo específico en el cual, almacenando de tal manera la tinta, yo puedo rellenar muchas más lapiceras que con un método tradicional. Eso es algo habitual. La industria, cuando está produciendo bienes y servicios, está continuamente innovando y mejorando en procedimientos. Bueno, ese procedimiento que a mí me permitió mejorar y hacer más eficiente la producción de lapiceras. ¿Por qué? Porque me permite almacenar la tinta en vez de por 2 días, por 3 meses. Con lo cual me permite comprar mucha más tinta a mis proveedores y por tanto que sea mucho más barata y bajar los costos. Bueno, eso es una mejora de procedimiento. Yo mejoré el procedimiento para constituir y para conformar y producir esta lapicera en un aspecto puntual, en este caso en el depósito de la tinta, pero puede ser en otras cosas. Esa patente de procedimiento, la tenga o no la tenga, no cambia el producto en sí mismo, pero lo que cambia es el mecanismo o el procedimiento que yo debo utilizar para producir ese producto, y por tanto hace a la rentabilidad y a los costos que puede tener el producto como tal. Por tanto, muchas veces las patentes de procedimientos también se protegen, tienen alguna diferencia, algún régimen específico, algún detalle que no interesa, pero sí deben recordar de que no solamente se protege el producto
en sí mismo, sino el procedimiento que lleva a la producción del producto. Ambas cosas son protegidas por nuestra ley. Miren que no los estoy viendo en la pantalla ni tampoco el chat, así que si tienen alguna duda, interrúmpanme y me preguntan. Bueno, lo que les comentaba, la novedad. La invención se considera novedosa cuando no se encuentra en el estado de la técnica. ¿Qué es el estado de la técnica? Es lo que yo les comentaba recién. El estado de la técnica es el estado de la técnica universal. Es el conocimiento de la humanidad sobre un determinado producto. Y recuerden, y esto es importante porque mucha gente se confunde, sobre todo en los exámenes, la propiedad industrial es nacional, es cierto, pero la novedad y el estado de la técnica es universal. Se debe ser, a ver, tiene una lógica esto, tampoco es algo arbitrario lo que hizo la ley, y es que lo que se busca evitar en este elemento es que las personas que van a patentar no vayan a patentar cosas que están en otros países. O sea, se busca que alguien que patente y que se le da un derecho, por tanto, de monopolio sobre una determinada invención, tenga ese derecho de monopolio respecto a algo que inventó. O sea, recuerden que el sistema de patentes y toda la propiedad intelectual es un incentivo a la creación. Si yo lo que estoy haciendo es copiando lo que hace otro, no me sirve. No voy a proteger a alguien que lo que hizo fue copiar a otro. Profesor, tengo una consulta. Sí, adelante. Me quedó la duda respecto a, por ejemplo, en caso de que se tenga un modelo de utilidad de un producto o de la modificación de un producto, ¿eso permitiría la venta de un producto con una patente de invención? ¿Cómo, perdón? Tenemos el ejemplo de que, por ejemplo, yo tengo una lapicera y a la lapicera yo le agregué el capuchón. La patente de invención es la lapicera sin el capuchón. ¿Yo puedo vender ahora con el modelo de utilidad la lapicera con el capuchón? ¿O no Es se una me buena permitiría? pregunta. A ver, está bien, porque la lapicera está protegida por otro. A ver si esa es tu pregunta, ¿no? Capaz que me equivoco, Facundo. No, esa es mi pregunta, porque al ser dos modelos distintos, uno con capuchón y uno sin capuchón, ¿se me permitiría a mí, dueño del modelo de utilidad con capuchón, vender la lapicera con el capuchón, siendo que la patente de invención original no tiene capuchón? Es una buena pregunta. Eso es lo que se llama patentes dependientes, cuando una patente depende de otra patente. La realidad es que uno tiene que pedir autorización, pero tiene la posibilidad de hacer lo que se llama una licencia obligatoria. Eso es un poco complicado, no te lo voy a explicar ahora, pero para hacerte un resumen, en realidad, teóricamente, uno no podría, porque el que hizo el modelo de utilidad se está basando en una patente, que está vigente todavía. Lo que sucede habitualmente es que muchas veces los modelos de utilidad se basan en patentes que ya están caducas. Entonces ahí uno no tiene problema. Si la patente está caduca, uno puede utilizar el modelo de utilidad que uno hizo sobre esa patente caduca, que es la situación más habitual. Pero muchas veces pasa, como decís vos, la pregunta que me estás haciendo, es que el modelo de utilidad se hace sobre un producto que tiene patente vigente. Entonces ahí se genera un problema porque obviamente el que tiene su patente original tiene derecho a que quien hizo el producto o la patente de modelo de utilidad no la use. Lo que pide la ley es que haya un acuerdo entre las partes. O sea, que el que tiene el modelo de utilidad, básicamente lo que tiene que hacer es solicitarle una licencia de su patente para vender su modelo de utilidad. Obviamente, como es voluntario, puede negarse el dueño de la patente y a veces pasa que se niega. Entonces la ley lo que prevé es que el Estado puede dar lo que se llama una licencia obligatoria. O sea, obligar al dueño de la patente original a darle una licencia que la tiene que pagar, obviamente, al dueño del modelo de utilidad, para que pueda comercializarlo, justamente. Esa es una posibilidad, pero sí, como decís, no puede el dueño de un modelo de utilidad sobre una patente en sí, sin seguir este procedimiento, no podría comercializar el producto, porque como en el caso del capuchón, justamente, uno no puede vender capuchones solos. Salvo que uno podría decir, bueno, vendo solamente el capuchón de una manera de agarrar a la lapicera, ahí sí. Sería un modelo de utilidad de algo que uno lo podría vender independientemente. Pero para venderlo junto con la lapicera que está protegida por patente, necesariamente tiene que tener la autorización del dueño de la patente o una licencia obligatoria. ¿Se entendió, Facundo? Sí, se entendió y me surgió otra duda a partir de eso, pero la voy a dejar para después porque si no estamos todo el tiempo. Bueno, dale.
Bueno, el estado de la técnica, el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de la presentación de la solicitud de la patente, o en su caso la prioridad reconocida. Bueno, ahora vamos a ver en el procedimiento qué es prioridad, qué es fecha de solicitud, mediante una descripción oral y escrita por la explotación o por cualquier otro medio, difusión o información, en el país o en el extranjero, en forma de poder ser ejecutados. Espérenme un segundito. Ahí está. Las disculpas, pero bueno, ahora sí voy a seguir. Bueno, entonces yo les decía que es que el estado de la técnica se debe, es cualquier cuestión que sea conocida en ese momento. Es importante también tener claro que el estado de la técnica no solamente son las patentes preexistentes, que están en bases de datos de patentes, sino también es cualquier cosa que haya sido publicada. Y aquí es donde se generan los primeros problemas que tenemos en materia de patentes, porque incluso puede romper la novedad no solamente la patente de otra persona, sino, y esto es muy habitual que pasa, se rompe la novedad por parte de patentes, por parte del propio titular de la patente. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien inventó algo y lo publica, y esto es muy habitual porque muchas veces se publica en investigaciones, en revistas de investigación científica, a veces se publica simplemente como forma de conseguir fondos para desarrollar el proyecto, también es muy habitual esto. Después, esa publicación que se hizo puede jugar en contra de uno mismo porque se entiende que se rompió con la novedad. ¿Se entiende esto? La ruptura de la novedad no solamente respecto a terceros, que es muy importante, obviamente, porque no vale patentar algo que sea de otros, eso no hay ninguna duda y ahí no tendría ninguna defensa. Pero el problema viene cuando la ruptura de la novedad se hace respecto a uno mismo. Es uno mismo el que rompió su propia novedad, publicando su propia patente, y eso a veces genera problemas. En nuestro derecho existe lo que se llama un plazo de gracia de 12 meses. A partir de que uno publica un determinado invento, consigue fondos, esto es muy habitual, a veces uno hace determinadas actividades, tiene una idea muy buena, realiza determinadas actividades para divulgarla y conseguir realizar un proyecto con socios y conseguir gente que traiga capital para poder desarrollar el proyecto. Esto es muy habitual. Cuando uno va a la patente, porque además patentar sale caro, tiene sus costos, muchas veces costos altos, entonces cuando uno va consigue el dinero para patentar, cuando llega a la oficina le dicen, no, mirá, no te voy a patentar porque vos mismo rompiste la novedad haciendo un evento. Hoy con Google se sabe todo, o sea, uno empieza a buscar y los propios de la oficina de patentes se ponen a buscar y encuentran cualquiera todos los eventos pasados. Igualmente en Uruguay existe lo que se llama un plazo de gracia, pero no existe en todos los países del mundo. Entonces muchas veces uno tiene un invento, y esto lo he visto con algunos inventores, hicieron un invento, realizaron una actividad, consiguieron fondos, y cuando fueron a patentarlo a otros países, le dijeron, no, mirá, no te vamos a dar la patente porque vos hiciste un evento en tal fecha y rompiste la novedad. Es un problema. Uruguay tiene una solución a este problema, que es el plazo de gracia de 12 meses, son solo 12 meses, con lo cual tampoco es una gran solución, porque 12 meses se pasan muy rápido, pero eventualmente es una solución, pero es una solución que no está en todos los países. Y entonces muchas veces cuando uno va a otros países, sobre todo muchos países de Europa, este plazo de gracia no existe. Bueno, esto es lo que decía la excepción a la divulgación, es el plazo de gracia que les comenté. ¿Están escuchando, no? Sí, se escucha. Sí. No, porque como me sale un cartel de que hay problemas con la calidad del audio de internet, capaz que no me estaban escuchando, pero...
Bueno, ¿qué es la actividad inventiva? Es una invención que supone una actividad inventiva cuando dicha invención no se deduzca de forma evidente del estado de la técnica para un experto en la materia. Esto también es relevante. ¿Por qué? Porque la gran pregunta, cuando yo les dije, bueno, no tiene que ser algo evidente para que haya actividad inventiva. La pregunta es ¿para quién? Porque lo evidente para uno no es evidente para otro. Entonces, la ley establece, y es un criterio que es universalmente aceptado, es que no debe ser evidente para un experto en la materia. O sea, alguien que conozca de lapiceras, que sepa de la técnica de las tintas y de cómo producirla, no sé, lapiceras, o sea, debe haber algún técnico en lapiceras o en productos de este tipo, para alguien que sea experto en esa materia, es quien debe decidir o eventualmente entender si algo es evidente o no. Porque de repente, para alguien que es experto en la materia, algo que para nosotros puede ser algo súper inteligente y súper novedoso, y mira qué buena idea que tuvo, en realidad, cuando lo ve alguien que conoce y que trabaja el tema, dice, no, mirá, esto es novedad para nosotros. De hecho, lo hacemos en tal ocasión, tal otra ocasión, nunca nadie lo patentó porque es obvio y se hace desde siempre. Por eso que la actividad inventiva tiene que ser relevante, pero relevante respecto a alguien que sea experto en la materia, no para alguien común. Porque si no, para las personas comunes que no conocen de una determinada técnica, ciencia o arte, cualquier cosa tiene actividad inventiva. ¿Sí, Facundo? Ya que me preguntás, aprovecho para tomar un mate. Me generó la duda el concepto de experto en la materia, de quién determina quién es un experto. O sea, hay una característica, años de experiencia, titulación, etcétera. Sí, eso no está definido, pero sí, lo que se hace es, a ver, cada materia tiene distintos niveles de expertos. No en todos hay estudios universitarios para cada cosa, no hay un ingeniero en lapiceras, por ejemplo. Pero sí podés tener dos cosas, o ingeniero en técnicas asociadas, que pueden ser, sí hay ingenieros en productos de este tipo, o expertos o personas idóneas en la materia. Y ahí ya no necesariamente respecto a un estudio universitario, sino respecto a la experiencia de trabajo de cada uno. Yo en Uruguay no sé si hay una fábrica de lapiceras, capaz que no la hay, pero en un país, por ejemplo, en Brasil, que sí seguro hay un montón de fábricas de lapiceras, uno puede recurrir a los técnicos de la fábrica de lapiceras para saber si algo efectivamente hay actividad inventiva o no. Acá, como todo, en cada caso, para determinar quién es el técnico o el experto en la materia, cada caso es un mundo y cada situación es muy particular. Sobre todo porque acá se empiezan a dar en este tipo de cosas ya los conflictos de intereses, ¿no? Obviamente, el experto que viene de una fábrica de lapiceras, capaz que hasta tiene alguna relación, o porque va a ser competidor, o porque tiene alguna relación contractual con el que desarrolló su invento, porque tampoco el mundo es muy grande, y cuando las cosas están muy especializadas, más o menos los técnicos se conocen. Entonces, esto depende de cada caso. ¿Quién lo determina? Se determina en cada caso y en cada circunstancia. Esa es la verdad. Cuanto más experto sea, mejor. Pero no en todas las áreas de conocimiento hay expertos que a uno le permitan tener certezas 100%. Pero lo importante de lo que establece la norma, que es lo que sí debemos tener claro, es que no es cualquier ciudadano el que puede determinar cuando hay actividad inventiva. Tiene que ser alguien que conozca del tema. Porque para cualquier ciudadano, cualquier invento es novedoso. Y cualquier invento tiene actividad inventiva, tiene esa capacidad de haber previsto algo que a nadie se le ocurrió. Cuando muchas veces en esa ciencia o arte es algo obvio o algo conocido por todos, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, mirá, justo ahora esta diapositiva la hizo Beatriz, entonces a veces no me acuerdo qué viene después. Pero justamente no tiene que ser un premio Nobel, ¿no? El cartel de que el internet anda mal y me tapa. No se exige creatividad especial, sino un conocimiento abarcativo, y la necesidad para la calificación de una invención puede exceder a una persona, puede constituirse en un equipo. Ya les digo, lo importante es que lo que hay que tener claro es que no cualquier persona puede definir qué es un experto en la materia. Perdón, no cualquier persona puede definir qué es lo que es actividad inventiva. Tiene que ser un experto, tiene que ser alguien que conozca la materia y que conozca el área de producción, ¿no?
Y después, el último elemento de los tres que habíamos visto es la aplicación industrial. Y una invención se considera susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser utilizado por la industria, entendida esta en su acepción más amplia. ¿Qué quiere decir acepción amplia? Cuando se refiere a industria, se refiere a sector productivo. Puede ser industria, puede ser agroindustria, puede ser incluso servicios. Lo importante de esto es que tenga que tener aplicación productiva, aplicación industrial. No me sirve a mí un invento que no sirva para nada. Y acá sí hay esto es una diferencia importante entre lo que es la aplicación industrial y lo que es la ciencia como tal. Muchas veces la ciencia, uno investiga y consigue determinados objetivos y encuentra cosas muy relevantes e importantísimas, pero que no tienen aplicación industrial. Tiene que haber alguien que venga a esa ciencia y darle aplicación industrial. Esa aplicación industrial es cuando uno encuentra la aplicación industrial a un avance de la ciencia, es cuando uno hace la patente. Pero necesariamente tiene que tener aplicación industrial como requisito. Es un requisito muy importante también. Y no todo lo que se hace lo tiene. Y acá lo importante es, bueno, nosotros ya les explicábamos con Beatriz que para que haya una patente tiene que tener estos requisitos, estos tres requisitos. Ahora no basta solamente con esos tres requisitos, que son actividad inventiva, novedad y aplicación industrial, que tiene que necesariamente tener esos requisitos. Pero además, la ley exige que no sea ninguna de las, que no esté excluido por una lista de exclusiones que ahora les voy a mostrar, que es una lista que da la ley, que dice, esto no puede ser patente. Aunque cumpla con los tres requisitos anteriores, ninguna de esta lista puede ser patentable. ¿No? ¿Lo ven ahí? Básicamente dice, no se consideran invenciones para la presente ley, primero, los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. Esto es una obviedad porque ninguno de estos tiene aplicación industrial. No la tendría nunca. Pero igual la ley lo quiere dejar claro. Y lo más importante de esto es también el concepto, más allá de lo que dice la ley. ¿Qué quiere decir? Esto dice los descubrimientos. Esto es muy importante. Para que haya una patente, no basta con descubrirlo. Esto a veces diferencia la ley uruguaya de otras legislaciones. Profe, no se está viendo. Se ve otra presentación. Precisiones ¿No de... dice artículo 13, IMPO? No. Precisiones al concepto. Pará, entonces voy a hacer una cosa. Bien que me avisaron. ¿Ahí se ve? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Bien. No se consideran invenciones a efecto de la presente ley. Perfecto. Entonces, el A, bueno, establece los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. Entonces yo les decía que, como tales, los descubrimientos, la ley lo que busca es que no haya un descubrimiento que pueda ser patentado. Yo hace poco, como ejemplo, pero que no tiene nada que ver, es Colón no podría haber patentado América, porque no inventó nada. Lo que hizo fue descubrir algo. Y esto en materia biológica es muy importante, porque en materia biológica muchas de las cosas que se buscan patentar y que se patentan en algunos países como Estados Unidos, por ejemplo, no implican una actividad sobre algo, sino que lo que implicó fue un descubrimiento. Alguien descubrió algo. Y lo que existe como tal no puede ser patentado. Por lo menos en nuestro derecho. En otros derechos sí pueden ser patentados, pero en el Uruguay no pueden ser patentados ningún tipo de descubrimiento. ¿Tá? Inclusive aunque ese descubrimiento haya implicado un enorme esfuerzo de recursos, que es como muchas veces sucede. No es que el descubrimiento como tal no implique esfuerzo. El descubrir algo requiere mucho trabajo y esfuerzo y sacrificio, pero la ley lo limita. Dice, lo que existe no puede ser, nadie se lo puede apropiar, porque la patente en eso implica una apropiación de algo por parte de alguien. Y la ley establece un límite. Dice, lo que existe no se puede apropiar. Para que alguien pueda apropiarse algo, lo tiene que haber inventado. Tiene que ser nuevo, creado y con ciertas características que las vimos hace unos minutos. Nuevamente, las teorías científicas y los métodos matemáticos. Las matemáticas, las fórmulas matemáticas no pueden de ninguna manera ser patentadas como tales. Las plantas, los animales y los animales. Nuevamente por el mismo principio del inciso anterior. Si existen como tales, yo no me las puedo apropiar.
No me puedo apropiar plantas, no me puedo apropiar animales, no me puedo apropiar bacterias, ni virus como tales, ni nada. Uno dice, ¿para qué me voy a querer apropiar una bacteria o un virus? Bueno, sí, y muchas veces tienen enorme aplicación industrial ciertas bacterias, por ejemplo, para fermentar cerveza, o para producir cualquier cantidad de alimentos. Ciertas bacterias tienen una enorme aplicación. Pero las bacterias como tales no se pueden aplicar, las bacterias en estado natural, y ahora vamos a ver la excepción. Y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas. O sea que un procedimiento para la producción de plantas no se puede patentar. Existe un sistema específico de protección de plantas que se llama sistema UPOV o de variedades vegetales, que no lo vamos a ver acá. Pero básicamente protege los distintos sistemas de plantas que uno desarrolla a partir de selección artificial, que no es el caso y no lo vamos a ver acá. O animales, con excepción de los procedimientos no biológicos o microbiológicos. ¿Qué es lo que dice la ley? O sea, la excepción a la exclusión, o sea, lo que sí se puede patentar, cuando uno hace una modificación genética de una bacteria. Entonces, cuando uno modifica genéticamente una bacteria, buscando un determinado resultado, esa nueva bacteria, o planta, o lo que sea, o animal, o lo que sea, esa nueva bacteria sí puede ser patentada. ¿Tá? Porque ahí sí hay un accionar efectivo del hombre sobre la bacteria, sobre esa determinada bacteria. Hay un caso famoso, que es el primer caso que se llama el caso Chakrabarty. Si alguna quiere, no se lo voy a explicar con detalle porque es bastante complejo, pero fue el primer caso en el cual en Estados Unidos se permitió patentar una bacteria. Y el caso Chakrabarty era eso, era una bacteria desarrollada por un científico hindú que vivía en Estados Unidos, en una universidad, no me acuerdo cuál, pero creo bastante prestigiosa, que en realidad desarrolla mediante manejo genético, desarrolla una bacteria que permitía descomponer el petróleo, que era algo muy útil cuando había derrames de petróleo en el mar. Entonces él patenta esto, y obviamente cuando lo va a patentar le dicen, no, mirá, no lo vamos a patentar porque es vida, y la vida no se puede patentar en este país, como tampoco en Uruguay. Y eso empiezan a ir a juicios en Estados Unidos y termina en la Suprema Corte de Estados Unidos, donde decide analizar el caso como un caso novedoso y nuevo de algo que nunca se había dado hasta ahora, porque era la primera vez que alguien buscaba patentar vida, pero vida modificada, no vida natural, como hasta ese momento siempre había sido el caso. Y en ese caso la Suprema Corte de Estados Unidos establece que, reitero, esto es algo que es para Estados Unidos, después en Uruguay no tiene el sistema norteamericano, a nivel jurídico totalmente distinto, pero esa idea influyó en el legislador uruguayo cuando hizo la ley uruguaya. Y la Suprema Corte de Estados Unidos en ese caso dijo, bueno, si hubo un esfuerzo de una persona para crear algo con un objetivo determinado, ese esfuerzo debe ser como tal protegido, y por tanto debe estar protegido por la ley de patentes. Y le aceptó la patente de esta bacteria genéticamente modificada, que fue el primer caso que hubo. Después, el C. Los esquemas, los planes, las reglas de juego, los principios o los métodos comerciales, contables, financieros, educativos, publicitarios, de sorteo o de fiscalización. La regla es que incluya todo esto, es que los métodos de trabajo como tales no son protegibles. Yo no protejo un método de trabajo, sí un método para producir algo, pero no un método de trabajo. ¿tá? Yo como abogado no voy a proteger el método o el sistema por el cual organizo mi estudio jurídico. No lo hago, no es protegible, por más que sea algo novedoso. Yo he trabajado en estudios que tienen métodos de trabajo muy distintos unos de otros, que trabajan totalmente distintos. Y algunos son novedosos y han innovado para hacer más eficiente el trabajo interno. Pero eso no es patentable como tal, no es protegible. Tampoco los modelos de negocios, ni los métodos comerciales. No es que a mí se me ocurrió una idea nueva de negocios y yo la puedo proteger. Por ejemplo, en el caso famoso que hubo en Estados Unidos, hubo un momento en el que a alguien se le ocurrió y protegió la idea de McDonald's. McDonald's como tal es un método de negocios muy original, que generó enormes ganancias para el que desarrolló el método de negocios, y en Estados Unidos lo pudo proteger. En Uruguay no lo hubiese podido proteger. No hubiese podido ser protegido en Uruguay porque en Uruguay no es protegible el modelo de negocios como tal. El modelo de negocios, si uno tiene una buena idea de negocios, podrá llevarlo adelante y ganará por ser el primero o el mejor en hacerlo, pero no puede excluir a la competencia por hacer un nuevo modelo de negocios. Bueno, los esquemas, los planes, las ideas, es habitual, por ejemplo, que la gente quiera proteger
por ejemplo, no sé, libros y manuales. O por ejemplo, cuando alguien protege métodos financieros o contables. Esos como tales no pueden ser protegibles, por lo menos por patente. Hay que ver si por derecho a autor pueden ser protegibles, y en algunos casos se protege la expresión como derecho a autor, pero lo van a ver más adelante. Otra cosa particular son las reglas de juego. A mí me ha pasado que me llamen de repente gente que inventa un juego. Ahora está muy de moda en Uruguay inventar juegos, juegos de mesa. Están muy de moda, se han inventado muchísimos, y está buenísimo. Me encantaba jugar a juegos de mesa con mi familia, nos juntábamos mucho, y ahora se ha vuelto de moda la invención de juegos de mesa como tales. Y muchas veces es muy habitual que el que inventa un juego de mesa te llame y dice, che, quiero proteger mi juego de mesa, el juego que acabo de inventar, que está buenísimo, tengo tales reglas, todo. Bueno, la ley específicamente establece que el juego de mesa, las reglas de un juego no se pueden proteger por patente. Uno puede proteger las fichas, los dibujos, la creación como tal, pero no el juego de mesa en particular. Como digo, quien inventó el ajedrez, obviamente el ajedrez es milenario, nunca los hubiese podido proteger, pero lo digo como ejemplo burdo, no podría proteger el ajedrez. Uno puede proteger de repente sí las fichas como tales, el diseño de las fichas, pero no alguien podría ir y utilizar otras fichas con las mismas reglas de juego. Y esto pasa, y de hecho ya he tenido algunos casos de gente que inventa juegos que han sido bastante exitosos, por lo menos en Uruguay, exitosos a nivel del mercado uruguayo, ¿no? Y ya han tenido casos de gente que le ha copiado el juego, y es legal, porque el juego como tal no se puede proteger, no es una idea protegible. Después, las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas. Nuevamente, las obras literarias y artísticas no se pueden proteger por patente porque se protegen por derecho a autor, pero además no tienen nada que ver con la patente, porque la obra literaria y artística como tal protege la expresión de una idea, no protege la idea en sí misma, no protege la invención como tal. Entonces, nada, se excluye por la ley, pero es una obviedad que no debería, que no se puede proteger. O cualquier otra creación estética, y las cuestiones estéticas no están protegidas por la ley de patentes, así como obras científicas. Nuevamente, las obras científicas no están protegidas tampoco, salvo que tengan aplicación industrial, con lo cual dejan de ser científicas en sí mismas, sino que son productivas como tal. ¿Qué quiere decir esto? A ver, esto es muy importante porque muchas veces los científicos quieren proteger sus ideas como tales. Por ejemplo, no sé, Einstein inventó la teoría de la relatividad. Bueno, la teoría de la relatividad como tal no es protegible. Yo no puedo proteger que la teoría de la relatividad es mía. Ni Einstein ni nadie la puede proteger. Porque la teoría de la relatividad lo que hace es explicar un suceso natural. Es una explicación a un suceso natural. Y eso no puede ser protegido. Yo no le puedo decir a la gente que no use la teoría de la relatividad. No, es una teoría que explica la realidad, y otros vendrán, la criticarán y tendrán otras teorías que lograrán explicar mejor o peor la realidad, pero como tal no es algo que sea protegible. Después la teoría de la relatividad podrá ser utilizada para explicar las situaciones del micro en la materia, que servirán para explicar la fusión nuclear y que permitirán hacer la energía nuclear. No lo sé, pero tiene que haber una aplicación. Como tal, las teorías científicas no pueden ser protegidas, porque no tienen aplicación como tal en un producto. Para que algo sea, para que al Estado, a la ciencia, al derecho y a nuestra sociedad, básicamente, que es lo que protege la ley, le interese proteger la teoría, una determinada teoría, tiene que tener una aplicación como tal. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy buscando es fomentar aquel que tuvo la idea de hacer un mejor producto o un mejor servicio, pero no las teorías científicas como tales. Las teorías científicas se protegerán como corresponda y tendrán la difusión que cada uno quiera, ¿no? Después, los programas de computación considerados aisladamente. Esto es importante. Los programas de computación como tales no se pueden proteger por patente. ¿Qué quiere decir? Si yo hice un software como tal, no puede ser protegido en sí mismo el software. El software en Uruguay se protege por derecho a autor. Salvo, y esto no está en esta ley, pero es algo que es aceptado por todos, salvo que el software esté vinculado a un hardware. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un celular, si yo tengo un celular, el software que está en el celular para manejar el celular, no todos los software y aplicaciones que hay ahí adentro, pero sí el software que es utilizado para manejar el hardware como tal, ese software es parte de la patente del hardware. Está asociado
a la parte física como tal, pero solamente cuando está relacionado a algo físico. Si no, como tal, el software en sí mismo no es protegible por patente, solo por derecho a autor. Pero la protección por derecho a autor, cuando la veamos, van a ver que es más débil. No protege como tal toda la idea o la invención. Por ejemplo, alguien que en su momento hizo el Office, como tal, no va a poder evitar, si protege por derecho a autor, que otros hagan un mismo sistema de texto, sea Office, el Word, o lo que sea, con otro nombre, como pasó, porque hay una cantidad de productos de software con el mismo objetivo, y que buscan solucionar los mismos temas y darle el mismo servicio. Lo que va a evitar es que le copien los algoritmos que utilizaron para la realización de ese software. Nada más. Pero si alguien tiene otros, puede utilizar otros, perfectamente puede hacer otro programa. Una patente que pueda proteger el software en sí mismo, la idea en sí mismo, es mucho más abarcativa y evitaría que le copien. Pero en Uruguay eso no se permite. En Uruguay lo que está protegido, el software, lo que se protege es por derecho a autor. Y eso lo vamos a ver en el último tema del curso, de cómo se protege, de cómo es la protección del software y qué diferencia tiene con las patentes, que tiene alguna diferencia. Después dice las diferentes formas de reproducir informaciones, informaciones de cualquier tipo, relevantes, y después del material biológico, genético, como existe en la naturaleza. Esto es lo que yo les dije y está relacionado con el punto de arriba, la vida como tal, el material genético, biológico, cualquiera que esté en la naturaleza no es protegible, ¿verdad? Ahora, cuando el hombre actúa sobre él, sea por selección artificial o sea por modificación genética, cuando el hombre actúa sobre el material biológico y genético, ahí sí hay posibilidades de protegerlo. Tiene que haber un actuar efectivo con un objetivo determinado del hombre para modificar el material genético que hay, y ahí sí se permite como tal una protección. ¿Se entiende esto? Estos son muchas veces los temas más complicados. Como yo les decía, muchas veces el material genético tiene aplicaciones, el material biológico tiene aplicaciones industriales muy importantes. El caso de la cerveza es el más conocido, pero no es el único, hay muchos otros. Entonces, el proteger el material biológico a veces es relevante para alguna industria. Sin embargo, acá la ley pone un límite. Dice, el material biológico como tal, como existe y como está en la naturaleza, no es protegible. No es que yo encontré una bacteria que me hace mejor cerveza y yo puedo protegerlo. No. Tengo que modificarlo. Tengo que demostrar que yo modifiqué a un material biológico existente para que me permitan protegerlo. ¿Sí, Facundo? Creo que ibas a decir algo. Profe, le están haciendo una pregunta en el chat. Le preguntan por la clonación. Sí, está bien, porque Sí, no lo logro ver el chat. Preguntan, ¿como la clonación? Sí, está bien. La clonación puede ser un buen ejemplo. Lo que sí, a ver, la clonación como tal no es algo que sea protegible por patente, porque es un método. Recuerdan arriba que los métodos científicos no pueden ser protegidos. Para que la clonación pueda ser protegida, tiene que tener una aplicación industrial. Yo estoy clonando, no sé, por ejemplo, y podría ser protegida como método. Yo estoy clonando de repente esta bacteria para producir cerveza, y como método industrial me puede permitir la protección, como procedimiento, pero no la clonación en sí mismo, porque la clonación es un método científico, y los métodos científicos en sí mismos no son protegibles. Tengo que darle una aplicación industrial de procedimiento, o como sea, para que me lo permita proteger. ¿Se entiende? Creo que fue Valeria que hizo la pregunta. Sí, se entiende, muchas gracias. Profe, me quedó una duda respecto al caso que dio de la bacteria. Sí, decime. No se tiene en cuenta en este caso el bien ambiental que podría producir la bacteria al momento de darle o no darle la patente. No. Porque entiendo tu pregunta. ¿Vos decís qué tanto puede afectar ambientalmente esa patente? ¿Esa sería tu pregunta? Porque, mi pregunta sería, en este caso, en el caso de la bacteria que desnaturaliza el petróleo, el rechazarle la patente le daría la capacidad a cualquier persona de
hacer uso de la bacteria para limpiar de desastres de petróleo, ¿no? ¿Estoy entendiendo bien? Entonces, el rechazarle la patente, teniendo, o sea, argumentando que es un bien con beneficio ambiental para toda la humanidad, no es un argumento que se le pueda dar para rechazársela. No, la respuesta es no, pero sí existen en nuestra ley determinados instrumentos que le permiten al Estado en ciertas circunstancias obligar al que tiene una patente a dar licencias. En este caso, por ejemplo, habría que buscar alguna causal específica, pero en este caso, cuando socialmente se entiende que hay una patente que debe ser producida por más personas, sobre todo está pensado para los medicamentos, no para cuestiones ambientales como lo que me estás planteando, pero podría ser del La caso. penicilina, el caso de la penicilina. Exactamente. Y acá abro un paréntesis sobre lo que estoy diciendo. El caso de las patentes de medicamentos, es el tema más polémico de toda la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque básicamente las patentes de medicamentos, de hecho, en Uruguay estuvieron prohibidas hasta hace relativamente poco. Uruguay no las aceptaba, como muchos otros países. Pero el gran tema con las patentes de medicamentos es que el sistema busca darle un incentivo a las empresas que investiguen en nuevos medicamentos. Ahora, el gran problema se da cuando estas empresas farmacéuticas logran conseguir nuevos medicamentos que salvan vidas. El gran problema es que hay que pagarlos. Entonces, ahí se genera un problema donde se pone en contradicción el principio de la vida de personas que muchas veces están muriendo. Los medicamentos del SIDA ha sido uno de los grandes temas de debate a nivel mundial incluso, con los derechos de las farmacéuticas que invirtieron para generar ese medicamento, en muchos casos miles de millones de dólares. O sea, que no es gratis generar un medicamento, son tremendamente costosos y llevan muchísimos años poder desarrollar un medicamento. Esto que vimos ahora con el coronavirus, de ver una vacuna que está desarrollada en un año, es algo absolutamente irreal y de emergencia. Los medicamentos demoran años solamente por los procedimientos estándar. Y si surgen problemas pueden durar 10 años, 15 años en desarrollarse. ¿Por qué? Por un tema de seguridad y de procedimientos que son estándares en todo el mundo. Mínimo, nada demora menos de 5 años en desarrollarse. Lo del coronavirus es porque había una emergencia internacional donde permitían usar vacunas que no estaban 100% testeadas, que por suerte por ahora no ha habido grandes problemas, salvo algunos casos puntuales. Pero la normalidad en el tema de los medicamentos es que demoren muchísimos años en desarrollarse y tienen costos enormes. Entonces, lógicamente, una vez que está desarrollado el medicamento, probado y se entiende la seguridad del mismo, los pacientes lo precisan y eso genera contradicción con los derechos de las farmacéuticas. En muchos casos, una de las soluciones que hay es lo que se llaman las licencias obligatorias. Los estados obligan a estas empresas farmacéuticas a darle licencia a otros laboratorios para que las produzcan y poder bajar el precio. Esta licencia hay que pagarla, las licencias obligatorias no son gratis, no es que se le obligue a estas empresas a gratuitamente dársela a otros, cobrarían por eso, pero deberían aceptar un precio estándar, no podían cobrar lo que quieran, es un límite que se le establece el derecho de patente. En ese sentido, por esa misma vía de la licencia obligatoria, uno podría decir, bueno, en este caso, si yo tengo una crisis ambiental, por ejemplo, sucede que en Uruguay, como pasó hace unos 20 años, ninguno de ustedes se van a acordar, pero yo me acuerdo, era chico, un petrolero se rompió frente a las costas de Punta del Este, e inundó de petróleo todas las playas, fue un desastre. En ese caso uno podría decir, bueno, tengo una crisis en Uruguay, podría obligar a la empresa que es dueña de esa bacteria. Tengamos claro que esa bacteria que se inventó fue en la década del 60, y los plazos de la patente 20 años, o sea que ya estaría, habría caducado la patente como tal, así que no sería un problema. Lo menciono solamente a los efectos del ejemplo por la pregunta de Facundo. El Estado podría decirle, bueno, a esta empresa que tiene patentada esta bacteria, que fue modificada genéticamente y que la precisamos en este momento por una situación de urgencia, yo obligo a que se la dé a un laboratorio nacional para que pueda producir. Eso podría ser válido. De hecho, existen los mecanismos. Pero no es posible decirle yo te rechazo la patente porque socialmente la preciso. Eso legalmente no es posible porque además la ley lo que busca es asegurarle el derecho a los que invirtieron en producir eso, que puedan tener una ganancia. El límite que establece la ley es en cuánto vos puedes tener la ganancia. Vos lo que no puedes es abusar, decir, te voy a cobrar $1.000 millones por esto porque vi que el Estado está necesitado y va a quebrar como Estado. Cuando alguien está necesitado, paga lo que sea. Bueno, ahí es donde el Estado le pone un límite.
Dice, no, si no me pagas algo razonable, te saco y te doy una licencia obligatoria. Pero no puedo En negar... caso de insulina. El caso de un medicamento puede ser la insulina, puede ser ¿cómo se llama esto? La vacuna contra el coronavirus, por ejemplo. Podría ser un caso. De hecho, la mayoría de los laboratorios, para evitar estos problemas, no patentaron las vacunas del coronavirus. Las guardaron como secreto, porque sabían que si las patentaban, muchos estados se las iban a sacar. Entonces, en muchos casos las guardaron como secreto y no están patentadas. Justamente lo que busca el sistema de patente también es evitar que la gente las esconda, los inventos. Porque si uno lo esconde es peor, porque los demás científicos no pueden inventar sobre lo ya inventado. Bueno. También la pregunta, creo que es más que pertinente. Voy a ir ahora a continuar con la presentación, porque la verdad que no me acuerdo ni en qué estaba. Bueno. Exclusiones de la materia patentable fue lo que vimos recién en el artículo 13. Creaciones que no se consideran patentables, ahora lo vamos a ver en el artículo 14. Y el último punto, que como precisiones, no se protege el uso distinto del inicial para la misma creación. Esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces las patentes tienen varios usos. O sea, uno inventa algo con un determinado uso y años después se descubre que ese invento tenía otro uso distinto. En Uruguay no está permitido hacer nuevas patentes sobre nuevos usos. Está expresamente excluido en la ley no lo permite. En otros países sí se permite. Hubo un caso famoso, que creo que fue económicamente el más importante, que fue el caso del Viagra. El Viagra, como un medicamento contra la disfunción eréctil de los hombres, en realidad era un medicamento que ya existía, no me acuerdo para qué, pero existía hacía como 10 años antes de que se descubriera la función, el uso contra la disfunción eréctil. Y existía bastante tiempo antes. Entonces, en Estados Unidos se había pedido la patente muchísimos años antes que se descubriera esta función que tenía contra la disfunción eréctil. En Estados Unidos lo pidieron de vuelta, la patente, para aumentar el plazo, porque claramente el uso anterior era un uso que no valía mucho, pero el uso contra la disfunción eréctil obviamente valía millones de dólares. Y en algunos países se lo dieron, y lograron aumentar el plazo del medicamento. En Uruguay no, por ejemplo. En Uruguay y en muchos países ni siquiera lo intentaron porque legalmente no podían. Era, bueno, la pediste en tal año, cuando se cumplan los 20 años se acaba tu patente. Y la puede usar cualquiera. Y así ha habido varios casos. Yo me acuerdo de ese porque es el más famoso, pero ha habido otros casos de patentes, sobre todo de medicamentos, que muchas veces pasa, es lo más habitual, que la misma patente de repente le encuentran otro beneficio, otro uso, muchos años después. Bueno, en Uruguay no se permite una nueva patente. En Uruguay necesariamente hay que, una vez que se cumplen los 20 años, hay que volver cae la patente y no hay tutía, o sea, cayó. Bueno, lo que me faltaba, que me había quedado colgado, no son patentables los métodos de diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales. Así como nuestra ley aceptó las patentes de medicamentos, no aceptó, y expresamente lo estableció, que el método de diagnóstico sea patentable. Uno puede patentar, por ejemplo, ya que estamos en el caso del coronavirus, que todo lo hemos vivido, uno no puede patentar el método por el cual, el método utilizado para detectar el coronavirus. ¿Qué quiere decir esto? El método implica que, sabiendo que sometiendo la mucosa nasal a un reactivo tal, cambiando de color, uno sabe que es positivo y que la persona tiene coronavirus. ¿Ah? Ese método como tal no es protegible por patente. Lo que sí es protegible por patente es el kit que se hace. Cuando uno inventa un kit con determinadas características que hace que sea más sencillo, más fácil la detección, el kit como tal es protegible, pero el kit no vale mucho, porque así como vos armás un kit, otro arma otro, distinto. Hay muchísimas posibilidades de armar un kit. Entonces, en sí no vale tanto. Lo que vale es el método, y el método como tal no es protegible. Eso es algo que debemos recordarlo. El método diagnóstico, el terapéutico y el quirúrgico. Todos los métodos médicos no son como tales protegibles. Son protegibles los medicamentos, los remedios, pero el método como tal, el método para curar a alguien, el decirle, bueno, vos para curarte esta enfermedad tenés que quedarte quieto tanto tiempo en cama, venir, te vamos a dar
tal cosa, tal otra y tal otra, después te cuidas durante tantos días. Bueno, todo eso que es un método terapéutico, que no está relacionado con el medicamento, o sí, o el medicamento es parte del método terapéutico, pero el método terapéutico como tal no es protegible. El medicamento que se da como parte del método terapéutico sí es protegible, ¿no? Y después, finalmente, no son protegibles las invenciones contrarias al orden público, las buenas costumbres, la salud pública, la nutrición de la población, la seguridad o el medio ambiente. Acá podría ser la pregunta de Facundo, decir, bueno, la bacteria de Chakrabarty, protegerla era contraria al medio ambiente. En realidad no, porque no es lo que quiere decir esta norma. La bacteria de Chakrabarty no era contraria al medio ambiente. Ayudaba a mejorar el medio ambiente, pero no lo afectaba en sí misma, ¿no? En realidad, esta norma lo que hace es una norma muy general, por ejemplo, de alguien que quiere inventar un método que, no sé, destruya las playas, o destruya los bosques. Todo ese tipo de cosas no serían aceptables. Por ejemplo, el caso típico, en Uruguay no ha habido ejemplos de esto, el caso típico de una patente contraria al orden público sería una máquina de tortura, por ejemplo. Yo quiero ir y patentar una máquina de tortura, no te van a dejar, lógicamente. ¿Por qué? Porque primero no sé qué aplicación industrial puede tener una máquina de tortura, pero ponerle que la tenga, claramente es contraria al orden público. Va contra todos los principios internacionales de derechos humanos y cualquier principio básico que a cualquiera se le puede ocurrir. O sea que, digo porque es un ejemplo muy, muy extremo, ¿no? Obviamente a nadie se le ocurriría un disparate de eso, pero uno acá tiene la norma que a uno le permitiría poder evitarlo. Y por eso, bueno, la salud pública, la nutrición es como bastante amplio. La seguridad, en países, por ejemplo, Estados Unidos, los temas de seguridad sí son importantes, y cuando hay un invento que puede afectar la seguridad de un país, el país puede negarse a dar la patente de ese invento, bueno, o el medio ambiente en este caso. Bueno, y acá vamos al final, ya terminando, y la parte más aburrida, que es la parte formal. Nosotros ahora recién vimos toda la parte de lo que es qué se puede patentar y qué no. O sea, los requisitos de patentamiento, qué requisitos tiene que tener un invento para poder ser patentado. ¿Qué no puede ser patentado? O sea, lo que está excluido, por más que yo cumpla con los requisitos, no puede ser ninguna de esas cosas que vimos recién, ¿tá? Y después, ahora vamos a ver un poco de cómo es el sistema de patentamiento. 2 o 3 principios para que tengan claro, saber cuándo lo pueden patentar. El primero es que es de base registral. O sea que el primero que registra es el que tiene el derecho. En segundo lugar, esto es a diferencia de otros países. Hay países que no es el primero que registra, sino es el primero que inventa. Y eso genera múltiples problemas porque después uno registra, otro le dice, no, yo lo inventé primero, y se generan juicios por ahí. En Uruguay, para evitar todos esos problemas, dijeron, bueno, el primero que registra es el que tiene el derecho. Y si se lo robó a otro, habrá que ver en un juicio si lo robó o no lo robó, o qué pasó. Pero para los efectos del registro de la patente, es el primero que registra. Plazo, 20 años desde la solicitud. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque yo solicito la patente, el Estado demora en dármela, y en Uruguay demora como 10 años o 12 años en darme la patente. Y a los 20 años termina, pero no a los 20 años que me la dieron. Esto es importante, no es 20 años desde la concesión, es 20 años desde la solicitud. Bueno, trámite, lo que hay que seguir, la presentación, la publicación, oposición de excepciones, o sea, los terceros pueden oponerse a que se le dé la patente porque entienden que les afecta un derecho o algo de eso, y bueno, y hay una cantidad de procedimientos particulares que no voy a entrar en ese examen. ¿Qué derechos tiene la persona que recibe una patente? Primero tiene un derecho moral a ser el titular de la patente, que es importante. Y después tiene lo que se llama el derecho de explotación. Y el derecho de explotación, el principal derecho de explotación de todos, es el derecho de exclusión. O sea, yo tengo derecho a explotarlo, como cualquier ciudadano tiene derecho a explotar cualquier invento, pero además tengo el derecho de que los terceros no lo exploten. Esa es la base, se llama de ius prohibendi, la base del derecho de un sistema en general de toda propiedad intelectual, que es la exclusión de los terceros de mi invento. ¿Tá? Y tengo el derecho de transmitir mi invento. O sea, yo no tengo por qué explotarlo. Lo puede explotar otro. Y finalmente,
tenemos lo que se llama el agotamiento del derecho. ¿Qué es el agotamiento del derecho? Es el derecho de patente se agota con la primera venta. Esto es importante, por ejemplo, tiene bastantes aplicaciones, sería entrar un poco más en detalle, pero voy a hacer una explicación muy general. Yo, por ejemplo, tengo la invención de la lapicera, la patente de invención de la lapicera. Yo la vendo, una vez que yo vendo mi lapicera, o una lapicera cualquiera que yo produje con mi patente, la vendo, yo ya no le puedo reclamar, la ley dice que una vez que hace la primera venta se agota el derecho. Entonces yo le vendí a uno la lapicera, y la lapicera después sigue circulando, porque uno se la vende a alguien que la sigue vendiendo hasta que sea el consumidor final. Y muchas veces las cadenas de ventas son cadenas largas de ventas, de 3, 4 intermediarios. Yo no puedo después ir al tercero o cuarto que la compró y decir, devolveme la lapicera o no uses la lapicera porque tiene mi patente. No. Una vez que yo vendí y yo cobré por esa patente, por esa lapicera, se supone que yo ya cobré el precio de mi patente y no puedo volver a reclamarlo. ¿Se entiende? Esto es un poco complicado, no es algo que lo preguntemos mucho, pero bueno, está bueno que lo tengan claro. O sea, el dueño de la patente no puede salir a reclamar cosas de cosas que ya vendió. Cuando vende uno, lo vendió. Bueno, licencia. Y con esto ya vamos a ir terminando, y esto es lo que dicen. Situaciones de imposición normativa. Perdón que acá de explotación de creaciones patentadas en función de causas establecidas por la ley. En ciertas circunstancias se establece la obligación de otorgar licencias. Y esto es lo que yo te decía, Facundo, el caso de la licencia obligatoria, en ciertas circunstancias. Y ahora les voy a simplemente nombrar algunas circunstancias en las cuales el Estado puede otorgar patentes obligatorias, licencias obligatorias. O sea, al dueño de una patente dice, bueno, acá sea cierta causal que prevé la ley, y por tanto vos estás obligado a permitirle a otra persona, a un tercero, que explote tu patente, a cambio de un precio, ¿no? O sea, no es gratis la licencia obligatoria. No es que te estás perdiendo, ni te la estoy sacando tu patente, no. Pero te estoy obligando a que le permitas a otro. Y hay varias causales, que las voy a nombrar y las voy a explicar muy brevemente porque ya estamos terminando, y además no es algo que sea muy, muy necesario que ustedes lo sepan, pero está bueno que sepan que existe este mecanismo. ¿Tá? Uno es la falta de explotación. Por ejemplo, alguien que tiene una patente que no la usa. Es muy habitual esto. A ver, no es muy habitual la licencia obligatoria. De hecho, en Uruguay nunca se ha dado una. Nunca el Estado dio una licencia obligatoria. Sí es habitual que haya patentes que no se explotan. De hecho, la gran mayoría de las patentes nadie las explota. Porque una cosa es lograr una patente y otra cosa es que la patente sea económicamente rentable. Eso es otro paso totalmente distinto. Razones de interés público en general, y acá podría entrar lo que decía Facundo, el caso del medio ambiente. Una razón de interés público que permite que yo obligue a alguien que tiene un invento que a mí me sirve para mejorar el medio ambiente y tengo una catástrofe de medio ambiente, habilitarle a un tercero que pueda utilizar esa patente. Prácticas anticompetitivas. Las patentes no pueden ser utilizadas nunca, esto es una regla general, para abusar del mercado, se llama. O sea, uno puede vender su patente a un precio razonable de mercado, pero no puede abusar de eso, y no puede utilizar esas prácticas para otras cosas. Por ejemplo, no puede decir, bueno, yo te vendo mi patente y vos además estás obligado a venderme tu empresa, o otra empresa. No, eso se llaman prácticas anticompetitivas. Hay muchas otras, no voy a entrar en detalle, pero hay muchas otras prácticas anticompetitivas y que la ley no las acepta. No las acepta como tema de patente. La patente se vende por plata, un precio, por la licencia, pero no otras cosas. Refusal to deal, que quiere decir la negativa irracional a aceptar una licencia. Por ejemplo, alguien la está explotando o no la explota, y yo vengo y te ofrezco comprarte una licencia sobre la patente porque la voy a explotar y la preciso. Y a mí no me interesa, y esto pasa muchas veces con multinacionales. Si viene un uruguayo a una mega multinacional a plantear una licencia de patente, no le van ni a atender el teléfono. ¿Por qué? Porque no es relevante en su mercado. Entonces no le interesa. Entonces, en aquellos casos donde el dueño de la patente ni siquiera quiere negociar con el interesado puede buscar otro mecanismo como el de la licencia obligatoria. Y finalmente el de patentes dependientes, que fue el caso que la pregunta al inicio de la clase, de qué pasaba cuando una patente de modelo de utilidad puede explotarla sin tener la patente de invención del producto original, como el caso de la lapicera que estábamos viendo, y sí, puede hacerlo solicitando una licencia obligatoria. No lo puede hacer porque sí, tiene que seguir el procedimiento y el mecanismo de la licencia obligatoria. ¿Está? Finalmente tenemos la defensa de la patente, puede ser administrativa o judicial.
en la parte administrativa uno se opone y protege que nadie patente algo que sea similar a la patente mía. Y en lo judicial uno tiene mecanismos civiles y penales para obligar a las personas a que no usen mi patente. O sea, si alguien usa mi patente, yo le puedo reclamar daños y perjuicios por usar mi patente, que me dé parte de su ganancia incluso, y eventualmente puedo incluso denunciarlo penalmente, porque el utilizar la patente de otro es un delito, está tipificado como delito en nuestro país. Y yo puedo denunciarlo penalmente por haber utilizado la patente mía. Tampoco, no hay ejemplos de eso, no es algo que se haya utilizado. Así hay ejemplos de demandas civiles por infringir la patente de otro, que tampoco son muchos los casos, pero algunos casos hay. Hay un caso famoso de diseño de unos zapatos para bailar tango shoes, una patente bastante famosa que terminó en un juicio muy famoso, porque no son muchos los casos de juicios en Uruguay por violación de patente. Pero eso estaba interesante, sobre todo porque es algo relevante para la escuela de diseño, que justamente diseña productos de esos, y que creo que incluso había sido un egresado de esta propia casa de estudios. Después también hubo un caso famoso, pero que no llegó a juicio, de la provolonera, famosa, que fue diseñada por un estudiante de diseño, y la llevó a alguien como para ver, justamente estaba viendo para buscar inversores y algo para producir la provolonera que él había desarrollado como un proyecto de la escuela, y cuando se quiso acordar, esa empresa se la estaba copiando y la estaba vendiendo al mercado, y bueno, eso llevó a años de juicio que nunca supe bien en qué terminó, pero fue un caso bastante conocido. A ver, porque ya estamos medio en la hora, y me quedaría modelos de utilidad. Pues a mí, Beatriz me dijo que bueno, queda hasta 9:30. Vamos a dejar por acá la clase. Para la siguiente va a seguir modelos de utilidad, ya estamos en la hora. Y bueno, no sé si hay alguna duda. ¿La presentación va a quedar subida? Supongo que sí, es de Beatriz en realidad. Yo la uso un poco para ordenarme y para saber bien quedar y no desviarme mucho con los temas. Creo que sí, que la idea de Beatriz será subirla. Igualmente miren que todo esto en el manual que ella subió, que está en PDF, en EVA, está todo. Y bien ordenadito, de la misma forma que lo estoy dando yo ahora. ¿Alguna duda, comentario, pregunta? ¿Duda que les haya quedado de alguno de los conceptos? No. Bueno, estimados, que tengan buen día. Nos estamos viendo y bueno, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Nos vemos.